Latinoamérica y todos estos días vamos a estar mirando de cerca lo que ocurre en Chile, al menos hasta el 14 de diciembre, con lupa, puesto ya está el proceso de campaña electoral para quienes quedaron liderando los resultados del pasado domingo 16 de noviembre. Por un lado, Janet Jara y por el otro, José Antonio Kast. Quiero conversar en este momento sobre los últimos detalles con Klaus Remberg, quien además tiene una voz autorizada para este tema. Adelante, Klaus. ¿Cómo estás, Andy? Gusto en saludarte. Claro, ya estamos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. José Antonio Kast y Janet Jara están ya recorriendo el país por parte más que nada del candidato de republicanos. Se ha ido hasta el sur, ayer estuvo en la frontera con Perú y Bolivia, donde es también un punto bastante delicado y donde también busca obtener el apoyo que sí obtuvo Parisi en la zona norte de Chile, porque ahí se hizo bastante fuerte. De hecho, fue el candidato que ganó en esa zona. También vamos a hablar respecto a las políticas que ha querido instaurar en su plan de gobierno, y esos son los 111 días y ahora 110 días que van quedando, que les dio un aviso a los inmigrantes que se encuentren de manera irregular en Chile a que se vayan de manera voluntaria o ya tendrán distintas consecuencias. Sobre eso vamos a hablar con Mara Cedini, ella es vocera del comando de José Antonio Kast. Sí, Andy, dime. Sí, por supuesto. Quiero, antes de conversar con nuestra invitada en esta jornada, que escuchemos precisamente en pantalla este audio. Adelante. Estoy en la frontera de Arica, Parinacota, con Perú. Quiero decirles a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. En Chile se va a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo opuesto. Por lo tanto, yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron, y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día. Si no, jamás van a poder estar en Chile. Y a las personas que transporten, le entreguen mercadería, ayuden a los inmigrantes irregulares, también les vamos a aplicar sanciones. Por lo tanto, yo les pido la colaboración en estos tiempos que nos quedan antes de que asumamos el gobierno que va a recuperar y reconstruir Chile, que tomen una decisión prudente en base al sentido común y nos colaboren para que esto pueda ocurrir de la mejor forma posible. Bien, las comparaciones son antipáticas, yo siempre lo digo en esta pantalla, pero es inevitable no ver un poco de su mensaje muy parecido al de Donald Trump en su momento cuando gana, y obviamente también hace la advertencia a los extranjeros irregulares a que se vayan o empieza la deportación masiva. Ahora sí, Klaus, quiero escucharles. Bueno, Andy, como te contaba, vamos a hablar con Mara Cedini, ella es vocera del comando de José Antonio Kast, quien nos va a hablar sobre este tema principalmente, que es uno de los puntos fuertes de las propuestas de José Antonio Kast sobre la inmigración irregular para regularizar todo eso, obviamente. ¿Qué me podrías decir respecto a este plan que se tiene? ¿Cuál es la idea más fuerte sobre este tema? Bueno, son varias aristas. Primero que todo, Andy, muchas gracias. Un saludo ahí al estudio. Klaus, muchas gracias por estar acá. Este es uno de los problemas más grandes hoy día que tenemos en Chile. Hay una migración desbordada por nuestras fronteras, no hay control, y eso ha implicado que a nuestro país ha entrado el crimen organizado, el narcotráfico, los niveles de delitos y delincuencia han subido no solo en el número, sino que en el nivel de violencia en el que se ejercen, y la verdad es que esto es algo que tiene que parar. Nosotros entendemos que hay diversidad de gente migrante, esto no es algo contra la migración, pero sí es que las cosas se hagan bien. Migración regulada, saber perfectamente quién entra al país, quién sale, para que al mismo tiempo podamos sostener Chile desde una perspectiva de los servicios que se entregan desde educación, salud, tener los recursos, la infraestructura, y poder también que los mismos migrantes que entran de manera correcta puedan acceder a trabajos con contrato porque su documentación está al día. Lo que sí se refiere José Antonio Kast en ese video es que vamos a ser implacables respecto a los irregulares, y eso implica la oportunidad que tienen hoy día, y a 110 días, de poder salir con sus cosas, y si de buena forma quieren volver a entrar, bueno, con la documentación que eso requiere, porque en Chile tenemos que cuidar a las personas, tenemos que cuidar a los chilenos, y eso implica entender que con este sistema de fronteras abiertas, el crimen organizado y las bandas de narcotráfico y violencia y trata de personas, de niños, están de manera incontrolable, y eso no lo vamos a aguantar más.
Andy, te doy el pase para también incluirte en esta conversación. Sé que es un tema que te interesa mucho. Te escucha Mara. Gracias, Klaus. Mara, un gusto saludarte. Bien, si nos pudieras en este momento comentar sobre los que no decidan acatar este mensaje de hoy de invitación, de advertencia que hace el precandidato José Antonio Kast, cuando este dice, les quedan tantos días, llega el número 111. ¿Cuál es el escenario que se viene? Comparemos con Estados Unidos, si te parece, con un despliegue de ir hasta las zonas consulares, a esperar que estos fuesen a hacer cualquier tipo de trámite para retenerlos, ir casa por casa ubicándolos. ¿De qué manera se iría en contra de los extranjeros irregulares en el país? Mira, primero que todo, precisamente porque quedan días y estamos seguros y trabajando en pos de que José Antonio Kast sea el próximo presidente, ya que existe en paralelo con Estados Unidos. En Estados Unidos, en los últimos años, han salido del país aproximadamente 2 millones de personas. Entre eso, 1,5 millones han sido por vía propia. En el fondo, han entendido el mensaje y han salido, y aproximadamente 500.000 han sido vía expulsión. Acá nosotros también confiamos que las personas que quieran venir a hacer un bien a Chile van a salir y van a intentar volver a entrar de la manera que corresponde. Y los que no lo hagan, bueno, toda la fuerza de la ley, además de que vamos a enviar un proyecto de ley que implique que entrar de manera regular a Chile va a ser un delito, vamos a buscar a las personas y las vamos a expulsar del país precisamente porque están yendo contra la normativa, contra las reglas y contra, digamos, el funcionamiento que Chile tiene y las posibilidades que tenemos de tenerlo y de hacer cumplir las leyes. Al final, muchas de estas cosas tienen que ver con señales, Andy, y eso quiere decir que si nosotros tenemos reglas y tenemos leyes, hay que cumplirlas, porque cuando el Estado no se hace cargo que las leyes se cumplan, bueno, empieza la gente a hacer lo que quiere, a pasar por encima de los que sí trabajan honestamente, los que sí ingresan honestamente. Exacto, la fiesta del descontrol, y eso es lo que nosotros vamos a frenar en el primer día de gobierno de José Antonio Kast. Mara, te consulto, estos datos los manejan ustedes, sé que es complicado especialmente con los irregulares, pero manejan ustedes datos de los ciudadanos regulares extranjeros en el país y la estimación de los irregulares, esto tomando en cuenta no solamente gente que haya llegado porque como todo, en cada país hay gente buena y otra que no tanto, pero la apertura que deja el sistema de Chile dio el espacio a organizaciones criminales como por ejemplo el Tren de Aragua, el crimen de Ojeda, que nosotros le hemos dado cobertura acá. Sí. ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes de ciudadanos extranjeros regulares y la estimación de los irregulares? Bueno, la cifra en este momento no la recuerdo exactamente, pero sí están disponibles en todas las plataformas y también en los expertos en el tema migratorio. Sí. Pero dicho eso, nuestro plan esencial es expulsar aproximadamente 300.000 migrantes. Ya, irregulares. Esos son un poco los objetivos que nosotros nos hemos planteado precisamente, que marcan un porcentaje importante de los que actualmente existen. Evidentemente van a haber algunos que se van a pasar, pero nuestra idea es que el mensaje sea claro y el ideal es que las personas entiendan que para hacer las cosas bien, lo mejor es que se vayan inmediatamente. Ahora entendemos que hay muchos de esos irregulares, como bien mencionaba, el crimen de Ronald Ojeda y múltiples otros territorios, nosotros tanto en el sur como en el norte, como en la macrozona sur. Tenemos grupos de crimen organizado muy profundos y que vienen desde el extranjero. Tenemos cárceles colapsadas de extranjeros que dominan el crimen organizado desde los recintos carcelarios. Claro. Entonces, dicho eso, también tenemos claro que hay una masa crítica fundamental que lidera los grupos de crimen organizado, que no van a salir de buena fe y que van a estar, digamos, enraizados en distintas zonas de nuestro país, y eso vamos a salir a perseguirlo con la fuerza policial y, por supuesto, también con la ayuda de la fuerza militar. Mara, yo entiendo, falta mucho y entiendo que ustedes como equipo guardan mucha fe en que se haga el caso a lo que es la advertencia hasta este momento, no llegar al punto de tener que expulsarlos por la fuerza, pero quiero en este momento entender cuál es la mirada que ustedes tienen a ese lugar. Para hacer una expulsión tiene que haber una especie de acuerdo bilateral, una comunicación directamente con el país que los va a recibir. Tomemos un ejemplo específico, Venezuela. Supongamos que tienen que expulsar de estos 300.000, 100.000. Estoy dando un número hipotético, venezolanos. Estos serían por aviones que pagaría Chile, que debería pagar Venezuela. Venezuela que se encuentra en una crisis interna que no se sabe si se va a hablar con María Corina Machado o con Nicolás Maduro. ¿Qué han pensado al respecto? Mira, acá, qué bueno que pusiste el tema. Quiero partir con otra cosa que a mí me parece que es clave. El mero hecho de que
la gran crisis que estamos hablando migratoria y precisamente de dónde escapa la gente, sea Venezuela, un gobierno dominado por una dictadura marxista, comunista, y nosotros hoy día tengamos al frente a una candidata en segunda vuelta que tiene la misma ideología que Nicolás Maduro, que Hugo Chávez, y ha defendido esos regímenes, a mí me parece que es donde más tenemos que poner énfasis. Precisamente son esas ideologías donde la gente termina empobrecida, escapando de sus países porque están siendo absolutamente reprimidas y perseguidas en cualquier tipo de función, sobre todo en base a la libertad de expresión, a los niveles de pobreza y persecuciones estatales por pensar distinto. Entonces, Claro. yo creo que eso es lo primero que tenemos que poner en el margen. O sea, hoy día José Antonio Kast se está enfrentando a ese modelo ideológico de sociedad. Y eso me parece claro. Lo segundo, que tiene que ver con, mira, las señales de relaciones internacionales. José Antonio Kast en estos últimos días ha tenido contacto con múltiples presidentes de países, digamos, vecinos de la región y también incluso de Europa. Eso es una señal clara de un presidente que va a generar relaciones internacionales basadas no solo en tratos que beneficien a Chile y también a otros países y a la región, sino que también para hacer acuerdos migratorios. Porque al mismo tiempo vuelvo al tema de las señales. Si nosotros permitimos, o todos los países intermedios, porque nosotros estamos al final del continente, permiten el paso de los migrantes y que Chile se haga cargo, aquí nos estamos dejando pasar por muchos países. Y eso tiene que parar, y para eso necesitamos un líder firme que sea capaz de conversar con los presidentes, como lo ha demostrado José Antonio Kast, y de hecho el mismo presidente Boric lleva 3 años tratando de conversar con el presidente Milei. Bastan unos días para que José Antonio Kast pudiera establecer una conversación con grandes promesas de, digamos, libertad e intercambio, digamos, diplomático entre ambos países. Así que yo creo que esas señales tienen que ser claras cuando otros países dicen, bueno, si a Chile entran y nosotros no nos hacemos cargo, bueno, eso no va a volver a pasar en el gobierno de José Antonio Kast. Las reglas van a estar claras y los países no van a tener cómo hacer pasar a los migrantes. Claro. Bien, Mara, no quiero insistir porque sé que faltan todavía días y probablemente hay que también esperar que cambie en Venezuela para esta propuesta que ustedes hacen, pero veo directamente que Estados Unidos se sirvió de un apoyo de El Salvador con el presidente Nayib Bukele y una amenaza con sanciones y fuerzas a Nicolás Maduro para que estos recibieran los aviones con inmigrantes irregulares. Quiero pasar a la siguiente pregunta, Mara. ¿En dónde radica la falla para que tantos inmigrantes irregulares hayan entrado a Chile? Te confieso, soy un inmigrante, vivo en Argentina, pero Chile, para el resto de venezolanos del bien, siempre fue un país en el que uno dijo, es difícil llegar porque hay permisos, visas, es decir, ser legal era una cuestión complicada. Para hacer un sistema que parece al inmigrante complicado, ¿dónde radica la falla para que tanta irregularidad se haya presentado? Hay muchas. Yo creo, la primera no es una falla, sino que es una virtud. Chile durante mucho tiempo fue uno de los países más prósperos a nivel económico y social de la región, lo que por supuesto hace atractivo para cualquier persona que quiera salir de su país venir a Chile, ¿ya? Pero eso implica que nosotros, al recibir tanto migrante, terminamos colapsando nuestro sistema, porque evidentemente la salud, la educación, los distintos beneficios sociales no son limitados y no alcanza para todos, menos a una cantidad, digamos, brutal que empieza a entrar mes tras mes a nuestro país. Entonces, efectivamente, Chile tenía una contextura muy bonita y muy llamativa para que se vinieran para acá y pasaran, por supuesto, Claro, por Perú, por Bolivia, etcétera. Dicho eso, claro, mejor futuro con una puerta abierta muy grande. Somos un país, en el fondo, que sobre todo en el norte tiene muchos kilómetros de acceso libre de traspaso sin una mayor regulación y, por supuesto, en un periodo de crisis, sobre todo después de, digamos, la insurrección de octubre del 2019 acá en Chile, donde el respeto a las leyes o a las normas se acabó, bienvenidos migrantes, que fue uno de los mensajes que dio el presidente Boric, fronteras prácticamente abiertas, todo lo que hiciera Carabineros o Fuerzas Armadas pasaba a ser una represión. Entonces se perdió el imperio de la ley, se perdió el Estado de Derecho en múltiples partes de nuestro país, no solo en la frontera norte, sino que en localidades como Temucuicui, donde sabemos que existen distintos tipos de tráfico y el Estado no es capaz de entrar precisamente para investigar qué es lo que está pasando. Entonces, efectivamente, se fallaron en muchas cosas.
desde el comando José Antonio Kast y hoy día tanto Johannes Kaiser como el Ismael, Claro. que se nos sumaron a partir del domingo en la noche. Los equipos de seguridad se juntaron, de hecho, ayer y están, digamos, con un conocimiento tremendo de esta situación y con un diagnóstico claro y además una planificación, no solo en el plan 90 días que tenemos nosotros para los primeros 3 meses del gobierno José Antonio Kast, donde van a haber medidas concretas, y el inicio del plan, además de mejoras en temas carcelarios y otro, el tema migratorio, completamente regulado con el plan fronterizo, que pone a disposición tecnología, carabineros, fuerzas armadas, bloqueo de fronteras, construcciones de zanjas, rejas, drones, etcétera. Se viene un trabajo muy profundo en la frontera, que es el primer eje, y ese trabajo se va a notar en los primeros días de gobierno José Antonio Kast. Mara Cedini, asesora comunicacional del candidato José Antonio Kast, quien está como principal precandidato en esta primera vuelta y a quienes se le augura un éxito en la segunda. Te agradezco por las precisiones. Mara, estaremos en contacto si me lo permites. Muchas gracias, Andy. Feliz, cuando quieran.